Tema. Aspectos fundamentales. Entrada primera. Introducción. El planeta Tierra es el único planeta donde se conoce la existencia de vida. La vida, un mecanismo de preservación de información, ha existido en la Tierra durante miles de millones de años. El estudio de la vida responde a una necesidad filosófica y práctica natural del ser humano, único ser consciente capaz de comprender los componentes mismos de la vida. Apéndice A. Definición. La biología es la ciencia pura que estudia la vida, tanto sus propiedades, elementos, composición, relaciones y funciones, como su origen y evolución. Apéndice B. Etimología. La biología surge como término de la idea del naturalista francés del siglo XVII, Jean-Baptiste de Lamarck, proviniendo de las dos raíces griegas, bios, vida, y logos, estudio. Entrada segunda. Ramas de la biología. La biología es una de las grandes ciencias naturales, siendo su campo de estudio infinitamente amplio, por lo cual se la divide en distintas disciplinas con sus propias ramas. A pesar de enfocarse en tópicos distintos, ninguna rama de la biología desarrolla conocimiento científico independiente de las otras. Evolución, estudia los cambios poblacionales de los seres vivos a través del tiempo. Su padre es el naturalista inglés del siglo XVIII, Charles Darwin, famoso por sus aportes en la teoría de la evolución biológica por selección natural. Taxonomía, estudia la clasificación sistemática de los seres vivos. Su padre es el naturalista sueco del siglo XVIII, Carlos Linneo, famoso por sus aportes en la clasificación de las especies mediante su sistema binomial. Biofísica, estudia los procesos físicos subyacentes en las funciones de los seres vivos. Su padre es el físico alemán del siglo XIX, Hermann Helmholtz, famoso por sus aportes en los procesos físicos dentro de la oftalmología y propios al aparato digestivo. Bioquímica, estudia la composición química de los seres vivos. Su padre es el químico flamenco del siglo XV, Baptiste Helmont, famoso por sus aportes en la descripción de los componentes químicos de la respiración y la digestión. Biogeografía, estudia la distribución geográfica de los seres vivos. Su padre es el geógrafo inglés del siglo XVIII, Alfred Wallace, famoso por sus aportes en la descripción de especies de la fauna del Amazonas y Borneo. Paleontología, estudia los restos fósiles que evidencian la presencia de diferentes seres vivos en el tiempo. Su padre es el naturalista francés del siglo XVIII, Georges Cuvier, famoso por sus aportes en la correlación de las facies en sedimentología y el establecimiento de la ciencia estratigráfica. Anatomía, estudia la composición estructural de los seres vivos. Su padre es el médico flamenco del siglo XVI, Andrés Berzelius, famoso por sus aportes pioneros en la anatomía ilustrada del cuerpo humano. Ecología, estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Su padre es el zoólogo alemán del siglo XVIII, Ernst Haeckel, famoso por sus aportes en la terminología de esta rama de la ciencia y diferentes estudios en embriología y bacteriología. Genética, estudia los mecanismos de la herencia genética de los seres vivos. Su padre es el botánico austríaco del siglo XVIII, Gregor Mendel, famoso por sus aportes en las leyes mendelianas de la herencia y la introducción de conceptos fundamentales de la genética. Embriología, estudia el desarrollo embrionario de los seres vivos. Su padre es el biólogo ruso del siglo XX, Carl Baer, famoso por su aporte en el descubrimiento del óvulo y la blástula, así como la descripción básica del estado embrionario humano. Etología, estudia el comportamiento de los seres vivos. Su padre es el zoólogo austríaco del siglo XX, Konrad Lorenz, famoso por sus aportes en la descripción del proceso de aprendizaje emotivo y social de distintos animales, así como el registro de muchas de sus conductas. Histología, estudia a los tejidos como componentes funcionales distinguibles de los órganos en los seres vivos. Su padre es el anatomista italiano del siglo XVIII, Marcello Malpighi, famoso por su aporte en la descripción sistemática de tejidos humanos, animales y vegetales. Citología, estudia a las células como unidades funcionales fundamentales de los seres vivos. Su padre es el físico inglés del siglo XVIII, Robert Hooke, famoso por sus aportes en la microscopía celular y, dentro del campo de la mecánica clásica,
las leyes de elasticidad. Virología, estudia a los virus. Su padre es el microbiólogo francés del siglo XVIII, Martinus Beingeric, famoso por su aporte en el estudio de la relación entre las leguminosas y el nitrógeno, así como el proceso mediante el cual se concibió a las entidades hoy conocidas como virus. Zoología, estudia a los animales. Su padre es el polímata griego del siglo IV, Aristóteles de Estágira, famoso por su aporte en la descripción y clasificación morfológica de más de medio millar de especies, así como el desarrollo de la anatomía comparada. Botánica, estudia a las plantas. Su padre es el naturalista griego del siglo III, Teofrasto de Ereso, famoso por su aporte en la descripción diferencial de las plantas y su nutrición simple, así como una descripción temprana de su nicho ecológico. Protozoología, estudia a los protozoos. Su padre es el mercante neerlandés del siglo XVIII, Anton Leeuwenhoek, famoso por su aporte en el desarrollo de la microscopía y la diferenciación entre los conceptos de protozoario y bacteria. Bacteriología, estudia a las bacterias. Su padre es el médico alemán del siglo XVIII, Robert Koch, famoso por la investigación de enfermedades bacterianas como el cólera, el antrax y la tuberculosis, así como la creación de postulados médicos. Microbiología, estudia a los organismos microscópicos en conjunto. Su padre es el químico francés del siglo XIX, Louis Pasteur, famoso por la invención de la técnica de pasteurización y la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Entrada tercera. Propiedades de los seres vivos. Todos los seres vivos deben de cumplir una serie de características fundamentales en su totalidad para ser considerados formalmente como tales. Estas características se basan en el único ejemplo de vida existente en el universo, la vida terrícola. Composición celular. Todo ser vivo se compone de una única o conjunto de células y, o, sus productos de secreción. La biología considera a la célula como la unidad funcional fundamental de la vida. Ejemplo, un organismo pluricelular como Bothrops barnetti, la serpiente zancarranca, está tan vivo como un organismo unicelular debido a que se componen de células, las cuales cumplen individualmente con todas las propiedades de los seres vivos. Homeostasis. Todo ser vivo es capaz de regular las características de su medio interno para mantener un equilibrio que permita el desempeño de sus funciones. Ejemplo, un organismo como Canis lupus, el lobo gris, es capaz de jadear y sudar para regular su equilibrio térmico interno, luchando constantemente contra las características ambientales para mantener una temperatura corporal estable. Irritabilidad. Todo ser vivo es capaz de relacionarse con los componentes de su medio externo respondiendo a estímulos. Ejemplo, un organismo como Pisum sativum, la planta de guisante, es capaz de orientar sus hojas hacia el sol para obtener energía solar, relacionándose con un factor abiótico como el sol de ese modo. Reproducción. Todo ser vivo es capaz de engendrar, en condiciones normales, un nuevo individuo al cual heredar su información genética. Ejemplo, un organismo como Perameles guni, el bandicoot barrado oriental de Tasmania, es capaz de heredar sus genes mediante reproducción sexual junto con otro espécimen del sexo opuesto, mientras que una bacteria es capaz de reproducirse por fisión binaria. Metabolismo. Todo ser vivo es capaz de realizar constantemente reacciones físico-químicas controladas para ejecutar sus funciones. Ejemplo, un organismo como Mammutus primigenius, una especie de mamífero extinto, era capaz de crear energía mecánica a través de energía química almacenada en moléculas de adenosintrifosfato, una molécula universal en el metabolismo celular y que también poseen tanto los roedores como las plantas. Adaptación. Todo ser vivo es capaz de adaptarse en límites específicos a los cambios en su medio. Ejemplo, un organismo como Homo neanderthalensis, el neandertal, era capaz de adaptarse al cambio de altitud y temperatura mediante cambios fisiológicos y conductuales como la implementación de prendas más gruesas o ligeras. Desarrollo. Todo ser vivo es capaz de variar sus dimensiones en el tiempo, sea en crecimiento o decrecimiento de las mismas, o en la variación de su forma. Ejemplo, un organismo como Rattus rattus, la rata negra europea, nace con dimensiones menores a las que alcanza durante su edad adulta. En este caso, existe un crecimiento de parte del individuo. Movimiento.
Todo ser vivo es capaz de trasladar por cuenta propia de un punto del espacio a otro componentes del mismo o a sí mismo en totalidad. Ejemplo, un organismo como Argopecten purpuratus, la concha de abanico del Pacífico, es capaz de abrir su abanico durante su vida sésil, así como es capaz de desplazarse en la columna de agua durante su vida pelágica. Genoma. Todo ser vivo es capaz de transmitir su información vital mediante un código universal comprendido en el ADN. Ejemplo, un organismo como Columbia livia, la paloma bravía, es capaz de heredar a sus crías todas las características propias de la especie mediante el orden correcto de nucleótidos que componen el ADN, así como es capaz de heredar su código genético una ameba o una hormiga. Evolución. Todo ser vivo está sujeto a la variabilidad genética, lo cual permite que con el paso de numerosas poblaciones se creen diferenciaciones capaces de ser seleccionadas mediante mecanismos que apelen a preservar las diferenciaciones más útiles. Ejemplo, un organismo como Equus ferus, el caballo, es capaz de correr grandes distancias en terreno abierto gracias a la fusión y reducción de sus dedos laterales, y el desarrollo exponencial de su dedo medio en su actual pezuña. Muerte. Todo ser vivo es capaz de cesar en sus funciones vitales para morir debido al fallo inherente de la vida misma. Ejemplo, un organismo como Trypanosoma cruzo, el agente infeccioso del mal de Chagas, parasita a las chimicharras para infectar huéspedes humanos donde reproducirse. Este proceso se lleva a cabo debido a que la vida del flagelado es finita y la vida posee la necesidad intrínseca de conservar su información. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Seguiré subiendo contenido a la plataforma en función de la recepción que tengan estos primeros videos, no olvides darle like y suscribirte. Eso fue todo y hasta pronto.